Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir todas estas cosas terribles de la palabra de Dios que no se atreven los pastores, ni las pastoras, ni los sacerdotes a declararle a la gente, y esa es una manera de mostrar y demostrar la inquina que le tiene el mundo religioso a la verdad, a la Biblia, a la palabra de Dios. El Señor manda que hay que decir la verdad a los hombres, aunque no la crean, que hay que declarar la verdad, aunque sea por el oprobio que se le imponga. Y esta tarde vamos a hablar sobre los sacerdotes de Sodoma, aquello, queridos amigos, que tiene que ver con toda la prostitución, con toda la inmoralidad, con toda la perversión sexual del sistema romano papal, eso que la gente está padeciendo y sufriendo cada día, los niños, los jóvenes y los viejos, queridos amigos, llenos de oprobio, llenos de indignidad por todo esto que el sistema romano papal está haciendo en el mundo entero, la perversión a los niños, a las niñas, a las mujeres y aún a los hombres ya mayores con su violación ancestral y milenaria. Vamos a estudiar ese tema, ¿dónde encaja eso en la Biblia? El Señor lo declara, el Señor lo profetizó, que eso estaría haciendo y que eso haría el sistema romano papal, y que el diablo pondría al sistema romano papal, a todo el clero, a toda la jerarquía del sistema romano papal en estas prácticas del celibato, en estas prácticas de las inmoralidades sexuales, sencillamente porque el plan del diablo es echar por tierra la institución del matrimonio, la segunda institución que Dios estableció
en el Edén fue el matrimonio. La primera institución que Dios estableció en el Edén fue el sábado. De ese tema vamos a estudiar esta tarde, sobre los sacerdotes de Sodoma y de Gomorra. Por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el séptimo día de la semana. Escrito está en el libro de Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado. La marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en el libro de Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad, en el día sábado, pasándolo y hasta la eternidad para el culto al Dios vivo y eterno, pasándolo del sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración en el sábado. Fue el sistema romano papal, fue los altivos y los arrogantes y altaneros papas los que se creyeron y se arrogaron poder y autoridad superior a la de Dios y cambiaron y pervirtieron las leyes de Dios, y entre esas entonces adulteraron el día de culto y de adoración al único Dios vivo y eterno, pasándolo del sábado que Dios escribió con su propio dedo en la ley, como vamos a estudiar, y queridos amigos, hasta la eternidad. Dice, si el que lo hizo, si el que lo creó es un Dios eterno, si Dios eterno hizo el sábado para el culto y la adoración de Él, entonces ¿hasta cuándo habrá que adorar a Dios en el día sábado? Hasta la eternidad. Es un Dios eterno que hizo un día de culto y de adoración eterno para adorar al único Dios vivo y eterno desde la eternidad y hasta la eternidad. Todos los mundos no caídos, todos los habitantes del cielo adoran en el sábado al Creador de los cielos y de la tierra. Escrito está en el libro de Éxodo 31, 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dios hizo la ley, la ley la hizo Dios. Es lo único que no hay de redacción humana aquí en la Biblia, la ley, queridos amigos. Esa no se la inspiró el Señor a Moisés, como enseñan los protestantes, los evangélicos, todo eso entre comillas, y los cristianos, que la ley fue escrita por Moisés, que la ley fue dada por Moisés, que eso se llama la ley mosaica. Nada de eso, queridos amigos. La ley moral no es mosaica, la ley moral la escribió Dios con su propio dedo sobre tablas de piedra y es eterna, y lo que Dios hace es eterno. Escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice el sabio Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas altivos, orgullosos, altaneros, que no quieren ponerse sobre Dios, sino que se creen superiores a Dios,
no le tienen miedo a Dios, no le temen a los juicios de Dios. Por eso hacen y deshacen y están haciendo y pervierten las leyes de Dios, aborrecen y odian la Biblia y aborrecen a todo el que hable de las cosas de Dios. Queridos amigos, eso es lo que estamos estudiando aquí, porque todo eso es para pensar. Lo que usted ve y lo que usted oye es lo que el Señor nos dice y lo que se ha librado a través de todos los siglos de la existencia del sistema romano papal, matando, quemando, pervirtiendo y haciendo toda clase de inmoralidades sexuales y toda clase de cosas, queridos amigos, para que los hombres aprendan a aborrecer y a olvidarse de Dios. Esa es la obra de Satanás. Por eso hemos dicho que el papado es cristiano en apariencia, pero pagano en esencia, que no es el Papa el representante de Cristo, sino que es el representante de Satanás, que no es el sucesor de Pedro, sino el sucesor de los Césares, de Roma, de Calígula, de Nerón, de Diocleciano, de Augusto César, de Octavio César. Él es el sucesor de eso. Por eso es que es como ellos. Por eso es que se llama católico romano, porque es romano, no es cristiano, y actúa de la misma manera como actuaron todos esos pervertidos emperadores romanos como Calígula, como Nerón y como todos ellos, queridos amigos. Por eso es para pensarlo, eso es para verlo. Si esto es así, lo mismo que hacían allá los emperadores de Roma. Así que el sábado es el verdadero día del Señor y el domingo es el falso día de descanso. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional. No soy pastor de ninguna iglesia, no pertenezco a ninguna iglesia, no tengo iglesia. El Señor nos dice que en esta hora final hay que darles un mensaje. Tenemos un mensaje, el mensaje final para la humanidad. Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 7, dice el Señor: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el último mensaje que hay que darle a la humanidad. Si usted está en alguna iglesia, salga de allí. Si usted piensa meterse a alguna, no lo haga. El Señor manda en su palabra antes a salirnos, a descontaminarnos. Salid de ellas, pueblo mío, y no se hagan parte más de todos los pecados y de todas las plagas que el Señor va a enviar sobre todos esos sistemas, incluyendo el sistema romano papal, y todas, sin excepción, todas las iglesias que dicen ser protestantes, evangélicas o cristianas. Hay que salir de ellas. Eso es un plan que tiene el Señor en su revelación y en su palabra. El propósito descrito está, es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación de la Biblia. La palabra de Dios es el manual del Creador, es la constitución celestial, y usted y yo, nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de conocer lo que Dios ha dicho personalmente, no de oídas, no que dicen, que andan diciendo, que dijeron, que dijo el pastor, no, o el sacerdote o el papa. No, usted tiene que leerla. Es una carta constitucional directamente dirigida a usted, y es su responsabilidad como persona racional el de leer la Biblia y sacar sus propias opiniones y sus propias conclusiones, porque usted solito tendrá que dar cuenta a Dios por su alma. Es lo que nos dice el Señor, porque iglesias no salvan, no nos va a salvar ninguna iglesia, no nos vamos a salvar tampoco por apoderados, ni por grupos. Individual, la salvación es individual. El que crea en Cristo como su único y suficiente Salvador y guarde los mandamientos de Dios como escritos están en el libro de Éxodo 23 al 17, ese dice el Señor que será salvo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Así que todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Dame una cámara, Einson, te envío el conflicto de los siglos, la historia profética desde el año 70 de nuestra era, con la destrucción de Jerusalén, hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Aquí está la historia de cómo surgió el papado, cómo surgió,
¿Quién se inventó el papado? ¿Quién fue el que impuso el papado a la humanidad? Aquí está esa historia, queridos amigos. Aquí está la historia de todas las iniquidades del sistema romano papal, a la Santa Inquisición, toda esa inmoralidad sexual, cómo surgió, cuando se impuso el celibato y los monasterios y los monjes y las monjas y los sacerdotes y los papas y los cardenales. Toda esa historia está aquí en la historia profética. Aquí está cómo va a ser destruido el papado. Aquí está también la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Dios fundó a los Estados Unidos. Aquí está la historia, para que denunciaran, para que desenmascararan a los Estados Unidos y le llevaran luz a la humanidad, la Biblia a todas las estaciones de este planeta, para que los Estados Unidos de Norteamérica, fundada por los padres peregrinos, fuera un faro en medio de las tinieblas de esta tierra. Para eso Dios fundó los Estados Unidos, pero los Estados Unidos se dejaron engañar por el sistema romano papal y dejaron pervertir la verdad y el principio protestante de la Biblia y la Biblia sola, y queridos amigos, están dominados por el jesuitismo y por todo lo que es el sistema romano papal. Aquí está la historia de cómo surgieron los Estados Unidos, cómo van a renunciar, queridos amigos, del protestantismo, como la nación constitución, la única nación del mundo, constitucionalmente hablando, protestante, va a desistir, va a abjurar del protestantismo, y dice que esa será la apostasía nacional de los Estados Unidos, y que después de eso vendrá la ruina nacional de los Estados Unidos, algo que no le cabe en la cabeza a nadie. Y entonces dice el Señor que cuando eso ocurra, los eventos finales serán rápidos. Aquí está la historia de todo el caos ecológico que estamos viviendo. Son los últimos capítulos. Aquí está la historia de toda la corrupción en todos los entes de este planeta. Aquí está, queridos amigos, la historia. Aquí está la historia de cómo la voz de Dios va a anunciar desde el cielo el día y la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está también el relato de cómo van a aparecer en las nubes de los cielos, en el cielo, las tablas de la ley de Dios en todos los idiomas. El chino lo va a leer en chino, el español en español, el inglés en inglés. Todos los hombres van a ver las leyes de Dios allí y van a saber por qué van a ser condenados y por qué se van a perder. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, para que usted no se deje engañar. La ley de Dios aparecerá en el cielo y el mundo va a ver que no ha cambiado ni ha pasado un solo mandamiento de la ley de Dios, que allí dice el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado, que allí dice el segundo mandamiento, no adorarás imágenes, no te inclinarás a ningún muñeco, a ninguna muñeca. Allí está el mandamiento claro. Aquí está cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el relato, 24 horas dice que dura la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está cómo va a ser destruido Satanás y cómo van a ser destruidos eternamente y para siempre, queridos amigos, todos los impíos, todos los que se alíen al diablo. No, aquí nos habla de que no existe infierno, aquí nos habla de eso, no existe infierno, porque eso no está de acuerdo ni con la justicia ni con la voluntad de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 28 que el diablo será destruido, queridos amigos. El diablo va a ser destruido y no podemos concebir un infierno sin diablo, y no podemos concebir tampoco un infierno con diablo que torture a los otros y que él, que es el originador del pecado, la maldad y la muerte, no sea torturado. Eso no le cabe a nadie, sino a solo los que han sido engañados por Satanás. Aquí está la historia y te la envío totalmente gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto no es un clásico de la literatura universal, esto no es un bestseller o un éxito de librería, esto no es tampoco traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación del Señor Jesucristo, de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Gratis, papá, mamá, te lo envío para que lea con los niños y con los jóvenes. Muy bien. Entonces, sacerdotes de Sodoma y de Gomorra, esos son los sacerdotes del sistema romano papal, son los sacerdotes
no de Jesucristo, sino de Sodoma y de Gomorra. Desde antes del papado alcanzar su supremacía, ya estaba corrompido, ya estaba pervertido. Y en el año de 1500, queridos amigos, el Señor le envió un hombre, Martín Lutero, para que se reformaran de toda la podredumbre de su corrupción, de toda su inmoralidad y de toda la perversión y de toda la abominación que habían hecho a la Biblia y de toda la muerte que habían causado a los siervos de Dios y todo, queridos amigos, lo que tiene que ver con el odio hacia la palabra de Dios, quemando la Biblia, destruyendo a la gente porque leía la Biblia, quemándolas, torturándolas, matándolas porque querían obedecer a Dios y no al Papa, porque querían hacer la voluntad de Dios y no lo que dijera el Papa. Entonces, queridos amigos, les envió a Martín Lutero, que el papado dice que era un hereje. Sí, era un hereje porque se oponía a él. La palabra hereje significa simplemente que se opone a las ideas, pero ellos cogieron la palabra hereje y la satanizaron. Dijeron que todo el que era hereje no era opositor a las ideas, sino que era un demonio, que había que quemarlo, que había que torturarlo, que había que hacerlo renunciar a todas esas herejías que eran creer en Dios, creer en la Biblia, hacer la voluntad de Dios, obedecer los mandamientos. Por eso mató el sistema romano papal a los fieles de Dios. Así que ¿cómo es que el Señor nos habla puntualmente de este asunto de la sodomía y de la inmoralidad sexual del sistema romano papal? ¿Desde cuándo? La gente cree que eso es de ahora, del siglo pasado, que eso fue en el siglo pasado, que eso es ahora en el siglo XXI. No, eso no viene del siglo XX ni tampoco es nuevo ahora en el siglo XXI. Desde antes de alcanzar la supremacía del sistema romano papal, ya los obispos de Roma practicaban toda clase de inmoralidad sexual, como lo vamos a estudiar y vamos a leer a los más especializados y más antiguos historiadores acerca del tema. Y todo esto, queridos amigos, porque la gente está viendo en la televisión, la gente está leyendo en los periódicos, en las revistas, la gente está viendo en la internet, la gente está viendo y escuchando por toda parte acerca de esta inmoralidad sexual de estos hombres, pero la gente cree que eso forma parte del paisaje, la gente cree que eso forma parte del plan y del mundo, y que el mundo está llevado del diablo, sodomizado, y que el mundo todo es sexo, y que el mundo todo eso es normal. La gente cree que eso es normal, que toda la inmoralidad, la pederastia, violar niños y pervertir niños y niñas, y que todo esto que tiene que ver con el celibato, que eso forma parte del paisaje, que eso forma parte simplemente, que no hay que ponerle tanta tinta ni... No, queridos amigos, el Señor lo ha dicho, el Señor lo dijo, que eso vendría, que cuando surgiera el papado, eso estaría ocurriendo, eso estaría viéndolo el mundo, y que esa sería una de las señales que Él enviaría y daría al mundo para que la gente se saliera de ese sistema, para que la gente abandonara ese engaño, para que la gente dejara de adorar a Satanás, para que la gente dejara de adorar al hombre y viniera entonces al culto, la alabanza y la adoración al único Dios vivo y eterno. Ustedes han oído, por ejemplo, en estos días algo que maravilló a la humanidad, es que el Papa... Jorge Mario Bergoglio, que se puso el apodo de Francisco, refiriéndose al apodo, dijo una frase que le cayó al mundo como una gran maravilla, y dijo este Francisco: eliminar a un ser humano es como contratar a un sicario para resolver un problema, refiriéndose al aborto. Eliminar a un ser humano es como contratar a un sicario para resolver un problema. Eso fue lo que dijo el Papa, y la gente quedó maravillada. La gente dijo: ay, sí, qué palabra tan linda, qué cosa tan espectacular, qué cosa tan impresionante que el Santo Padre diga esas cosas, queridos amigos. Pero lo que la gente no sabe es que estas clases de declaraciones no es más que una de las tantas y típicas expresiones usadas milenaria y por siglos y ancestralmente por los papas y por los cardenales, queridos amigos. Estos son solo sofismas para desviar la atención
de la gente, de las víctimas, de los niños que están padeciendo, y también desviar la atención de la comunidad internacional de los escándalos, de los crímenes y de los miles y millones de violaciones de niños y niñas por parte del clero papal, denunciada, queridos amigos, denunciada cada día en el mundo entero, y de esta manera provocar admiración y distraer la atención de la gente indignada, intentando hacerle creer que este gigantesco sistema de religión falsa está conformado por hombres bondadosos e intensamente preocupados por la vida, los niños, las niñas y el amor de Dios. Esa clase de expresiones son simplemente para eso, para desviar la atención, pero eso ha ocurrido siempre y desde siempre, milenariamente. Cuando la gente denuncia, o cuando la gente grita, o cuando la gente se pone la mano en el pecho, como dice el dicho, por todas las inmoralidades sexuales del clero papal, queridos amigos, ellos salen a decir esta clase de cosas simplemente para bajarle a la gente. Frases de cajón, son de cliché, mercantilmente elaboradas para crear toda clase de desviar la atención de la gente y, como dice el dicho, calmar los ánimos. Pero el Señor nos dice que de esa manera la gente es engañada. No se olviden que el espíritu del sistema romano papal es el espíritu de Lucifer, el espíritu de Lucifer que, como nos dice el Señor en Apocalipsis 12:9, engaña al mundo entero, y el mundo entero es el mundo entero. No, ustedes ven cómo los políticos calladitos, ustedes ven cómo los protestantes, entre comillas, calladitos, ustedes ven cómo la gente, el vulgo y todos los pueblos calladitos. Solo las víctimas son las que realmente sienten todo lo que es los vejámenes y todas las aberraciones de este sistema romano papal. Entonces, ¿qué dijo el Papa? El Papa dijo que eliminar a un ser humano es como contratar a un sicario para resolver un problema. Y la gente dijo: ¡ay, qué maravilla, qué impresionante, qué palabras tan terribles! ¡Ay, sí, eso es una cosa horrible, el aborto es una cosa espantosa! Pura hipocresía, puro cinismo de estos hombres. Son especialistas en hipocresía, especialistas en cinismo. Este es el mismo Papa, queridos amigos, este es el mismo Papa que declaró en medio del escándalo mundial por las aberraciones y violaciones de los curas allá en Chile, allá en Canadá, allá en los Estados Unidos, allá en Holanda, allá en Alemania, allá en Australia, allá en Colombia. Ese fue el mismo que dijo, queridos amigos, por los escándalos de allá de esos países, cuando estaban en furor en el escándalo por todos esos, lanzó otra frase: cuando un sacerdote viola a un niño, Dios llora. ¿Qué tal esa expresión? Cuando un sacerdote viola a un niño, Dios llora. Queridos amigos, puro cinismo. Él vio a Dios llorando, él sabe que Dios llora por eso. Son frases de cajón, son frases, queridos amigos, simplemente para causar impacto, impresión. Son frases simplemente para desviar la atención. Son frases de la expresión máxima del cinismo y de la hipocresía. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que ese es el típico hipócrita, simplemente hipócrita solidario. Eso es lo que nos dice el Señor. Y vino aquí entonces, Dios no llora por eso, queridos amigos. Dice que el Señor llora. Lloró Jesús, dice allá en la tumba de Lázaro cuando lo iba a sacar. Dice, de ver el mundo en rebelión, de ver el mundo despreciando la salvación, de ver el sistema romano papal degradando y reclamando la adoración para él. Lloró Jesús, dice, sobre Jerusalén, viendo a este mundo, rechazándolo a él, rechazando sus mandamientos, pervirtiendo y rechazando su palabra. Por eso es que lloró Jesús. Pero Jesús no llora porque un sacerdote viola a un niño, porque el Señor Jesús da la sentencia contra eso, queridos amigos. El Señor Jesús nos dice que
allá en Mateo, en el capítulo 18, versículo 2, Mateo 18, 2, oiga la sentencia que da el Señor. Él no se pone a llorar, Dios no se pone a llorar. Allá en Mateo capítulo 18 nos dice el Señor que Él no llora, Él da es una sentencia a todos estos sacerdotes de Sodoma y de Gomorra. Él les dice allá en el libro de Mateo capítulo 18, hablando de los niños y hablando de las violaciones y hablando del vejar a los niños, del corromper a los niños, dice el Señor Jesús en el capítulo 18 de Mateo, oiga lo que dice Jesús, en el capítulo 18 de Mateo, versículo 2 en adelante dice Jesús, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Vino Jesús y lo puso en medio de los fariseos y de todos los sacerdotes y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, llenos de inocencia, llenos de obediencia, llenos de bondad, llenos de mansedumbre. Y dice el Señor en el versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Eso es lo que dice el Señor. Yo no me pone a llorar. Jesús no me puso a llorar por la violación que él vio que harían estos sucesores de Nerón y de Calígula. No, él no se puso a llorar por lo que haría el representante de Satanás en este planeta. Él les dice lo que había que hacerles. Dice amarrarles una piedra de molino de asno. Es una cosa inmensa, queridos amigos, en lo que refiere aquí Jesús, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que creemos nosotros, y el Señor revela en su palabra, que el aborto de un niño o de una niña indefenso e inocente, sin ninguna causa patológica, es el asesinato más atroz que pueda cometer una madre vil. Eso sí lo dice el Señor, porque nadie tiene derecho a quitar una vida, porque nadie la ha dado, queridos amigos. Una madre vil, por cualquier circunstancia de vanidad o por cualquier circunstancia que sea que no sea de tipo patológico, no tiene ningún poder ni ninguna autoridad para quitar la vida de un innacido. Tampoco ningún hombre, ningún criminal tiene tampoco la autoridad ni tiene tampoco el permiso de parte de Dios para quitar una vida que una madre engendró durante 9 meses, y viene otro criminal y en un segundo, en una micra de segundo, se le quita la vida, queridos amigos. Todo eso es aberrante, y todo eso viene de parte del enemigo y de parte de los enemigos de la vida. Entonces, eso es el aborto a los ojos de Dios. El Señor dice que eso es una transgresión de la ley, como cualquier otro pecado. Pero oigan esto, pero un dolor jamás insuperable y una muerte torturante para padecerla cada día de su desgraciada vida es el destino de los miles y millones de niñas y niños violados sistemática e incesantemente a través de siglos por el depravado clero papal. Eso sí es una muerte en vida. Entonces la pregunta que yo les digo a ustedes en esta tarde, queridos amigos, es: ¿quién padece menos dolor? ¿Quién padece menos dolor y sufrimiento? ¿Un abortado o los niños violados? ¿Quién padece menos sufrimiento? ¿Un abortado o los niños violados? ¿Qué dice Dios acerca de esto? Eso es lo que Él nos dice. ¿Quién sufre más? ¿Un abortado o un niño violado? Dice la Escritura aquí, en el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículo 2 y 3, y alabé, dice el sabio Salomón, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven aún, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. ¿Quién dice el Señor que es más feliz? Los que no han venido a este planeta, los que no han venido a ver todo el sufrimiento, ni han venido tampoco, dice, a ver las malas obras que debajo del sol se hacen, queridos amigos. Eso es lo que dice el Señor. Eso está realmente mejor. Pero un niño violado,
queridos amigos, ustedes pueden ir allá al internet y mirar las víctimas de la violación de los sacerdotes, de los curas del sistema romano papal, y ustedes van a quedar totalmente compungidos, confundidos. Eso da rabia, da asco, da horror, da pesar, da de todo, queridos amigos, oír de las víctimas, hombres que fueron violados a los 10, a los 9 años y ahora ya de 60 y más años llorando como unos niños inconsolables porque no pudieron superar eso. Otros prefirieron suicidarse. Eso es lo que dice el sistema romano papal, que sale a decir y a ir en contra del aborto y a ir en contra de todo lo que tenga que ver con el matrimonio y de todo lo que tenga que ver con las cosas que ellos no tienen absolutamente ningún conocimiento de causa de eso. A decir, queridos amigos, que el aborto, que la vida, pero ellos, ¿qué es mejor? ¿Abortar a esos niños, que mueran esos niños antes de nacer, o destruirles para siempre y siempre la vida a estos niños que nunca están muertos en vida? Es una muerte que van a sufrir cada día, una muerte torturante que la padecen cada día de su desgraciada vida. Es un desgraciado realmente el que padece la violación de estos hombres del sistema romano papal, que estos no son casos aislados como saben decir ellos. El cardenal van y le preguntan, no, eso es un caso aislado, ellos ponen las manitos así. Esto es un caso aislado, ponen unas voces que no se sabe si son voces de niñas mimadas, de afeminados o de niñas, o voces de niñas mimadas. Uno no sabe es un misterio, queridos amigos, eso es misterio. El Señor lo llama misterio. Ellos ponen las manitos así, ustedes los ven desfilando con las manitos así y con unas voces todas apacibles, todas llenas de ternura, como si fueran bebecitos, niñitos hablando, pero en realidad esas manos son garras y esas voces se convierten después en poder y en autoridad para dominar, para amenazar, para intimidar. Esos sí son los verdaderos demonios disfrazados de ángeles de luz, queridos amigos. El Señor nos dice que la sentencia es esa. Esos no son casos aislados, queridos amigos. La sentencia de poner la piedra aquí, eso no es un caso aislado, eso es lo que vio Cristo que estaría haciendo contra los niños el sistema romano papal. El Señor nos dice en la historia y en la palabra de Dios, en la profecía, porque eso está profetizado, que eso, queridos amigos, se convertiría en una pandemia, que eso sería en el mundo entero, pero que eso serviría como una evidencia para el mundo entero de la procedencia del sistema romano papal, de qué es y de quién es representante del sistema romano papal. Eso el Señor nos dice que sería una evidencia, y por eso escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, en el versículo 12, dice el Señor, cuando venga a echar la sexta plaga aquí a este planeta, dice que el río Éufrates, es decir, el río de Babilonia, el agua se le secará para que preparar el camino al Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el Señor que va a hacer allá en Babilonia con el sistema romano papal y con todas las iglesias? A secarle las aguas. ¿Qué es secarle las aguas? Agua significa en la Biblia gente, pueblos, muchedumbres, lenguas. Escrito está en Apocalipsis 17:15. Ahí dice el Señor que agua significa es gente, que significa el pueblo. Y secarle las aguas a Babilonia, y secarle las aguas al sistema romano papal, y secarle las aguas a todas las iglesias, es, queridos amigos, que la gente va a leer la Biblia, va a ver lo que está ocurriendo, va a pararse a pensar a lo que está escuchando, va a pararse a discernir lo que dice allá y lo que está pasando acá en la palabra de Dios. Y entonces dice que se van a salir, se van a retirar. Como ustedes lo saben, millones de personas han salido del sistema romano papal porque han leído, están leyendo la Biblia y se están dando cuenta de que eso no es ninguna iglesia, eso no es ninguna iglesia. La iglesia católica es iglesia cristiana en apariencia, pero ella toda es pagana, todo es paganismo. No hay una sola doctrina de la iglesia católica romana, del sistema romano papal, que soporte el ácido de la palabra de Dios. No hay, la que usted diga, cualquier doctrina. La mariolatría, eso es satánico, eso es, queridos amigos, espiritismo. El bautismo de los niños chiquitos, eso también es satánico, eso es paganismo también. En la confirmación, aquí es paganismo. La comunión también.
todo lo que tiene que ver con el culto y la oración a los muertos, eso es espiritismo, eso es satanismo. Todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con el sacerdocio, el sistema romano papal, eso del obispo, del cardenal, del papa, y eso que tiene que ver con los vestidos, con las coronas, con el oro, eso que tiene que ver con las piedras preciosas, todo eso es paganismo, todo eso es satanismo, como vamos a estudiarlo, queridos amigos, en la palabra del Señor. Todo eso viene de allá. Así que el Señor nos dice que ¿qué dice el Señor acerca del origen de la sexualidad del hombre, queridos amigos? ¿Qué dice el Señor? Escrito está ya en el libro de Génesis, allá en los comienzos, en los principios. Dice el Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 18, oiga, ¿de dónde vino? ¿De dónde fue que trajo el sistema romano papal la imposición del celibato a los sacerdotes? ¿De dónde fue que trajo el sistema romano papal el celibato para imponérselo a sus empleados, porque son empleados de un sistema? Eso no se lo inventó Jesús, eso no se lo inventó Dios, eso Dios no lo impuso, no lo estableció. Eso es lo que vamos a estudiar y vamos a leer aquí en la palabra del Señor. Vamos a mirar aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 18. Oiga lo que dice Génesis 2, 18, los comienzos. Dice, y dijo Dios, Jehová Dios, está hablando el Señor, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué dice el Señor? Que no es bueno que el hombre esté solo. Y si el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo, es sencillamente que es muy, muy malo que el hombre esté solo. El Señor le dice aquí que le va a hacer es una ayuda idónea, porque no es bueno que el hombre esté solo. Es lo que nos dice el Señor aquí. ¿De dónde trajo el sistema romano papal? ¿De dónde se inventaron los papas el odio al matrimonio, el desprecio al matrimonio, que ya estaba profetizado en la palabra de Dios? Porque escrito está acá en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo, oiga lo que nos dice Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente, aquí está hablando el apóstol Pablo, viendo los tiempos de esto. El apóstol Pablo murió en el año 68 de nuestra era, es decir, casi 500 años antes que el papado llegara a alcanzar su poder y llegara a establecer todas estas doctrinas de demonios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Cómo llama a los papas que impusieron todo este celibato a los sacerdotes del sistema romano papal? Los llama, queridos amigos, mentirosos que tienen la conciencia ¿qué? Cauterizada. ¿Por qué tienen la mente cauterizada? Sencillamente porque no le encuentran, queridos amigos, naturalidad, no le encuentran realmente plenitud de conciencia a esa imposición satánica del celibato en el sistema romano papal. Lo ven muy bueno, muy bonito, y usan a Cristo. Dice, Cristo no tuvo mujer, por lo tanto nosotros los sacerdotes también vamos a ser puros. Pero es que Cristo no vino a vivir una vida de mundo. Él vino con una obra determinada y con una obra dispuesta de salvación y de redención. Él no vino a vivir ni a disfrutar de este mundo. Cristo pasó 33 años en este planeta, fue de soledad, de sufrimiento y de padecimiento por causa suya, mía, nosotros, de toda esta humanidad. No vino a eso. Y ellos usan a Cristo para decir, así como Cristo no tuvo mujer, nosotros tampoco vamos a tener. Pero no es, queridos amigos, nada de comparación, sino que el Señor dice aquí que prohibirán casarse. Jesús, el que le dio e hizo la primera boda, el que le trajo a Eva, a Adán,
queridos amigos, no mandó a prohibir a nadie a que se casara, no vino a prohibirle a nadie que se casara, sencillamente porque se iba a dedicar a él, queridos amigos. Entonces, los que estamos dedicados y que nos esforzamos por obedecer los mandamientos de Dios y creer en Cristo y compartir con el mundo, entonces también tenemos que ser célibes, también tenemos que autoimponernos el celibato. Yo que no pertenezco al sistema romano papal, entonces tengo que imponerme yo el celibato porque el Señor lo manda. No, eso es una doctrina satánica, es una doctrina pagana, como nos dice el Señor. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que son ¿qué? Hipócritas, mentirosos, que tienen la conciencia ¿qué? Cauterizada, que van a mandar ¿a qué? A prohibir casarse. Y oigan lo que dice el Señor aquí en el libro de la historia profética, que te la envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Oiga lo que dice el Señor, oiga lo que dice el Señor. El Espíritu Santo dice: Cristo no dio en su vida ningún ejemplo que autorice a los hombres y mujeres a encerrarse en monasterio sobre pretexto de prepararse para el cielo. Oh, ¿cómo? Página 626, 627. Cristo no dio en su vida ningún ejemplo que autorice a los hombres y mujeres a encerrarse en monasterios sobre pretexto de prepararse para el cielo. Jamás enseñó que debían mutilarse los sentimientos de amor y simpatía. El corazón del Salvador rebosaba de amor. Cuanto más se acerca el hombre a la perfección moral, tanto más delicada es su sensibilidad, tanto más vivo su sentimiento del pecado y tanto más profunda su simpatía por los afligidos, queridos amigos. Jesús dice que Él no se fue a encerrar en un monasterio, Jesús andaba libre entre los hombres. Dice que Jesús no dio un ejemplo con su vida que autorizara a los hombres y a las mujeres volverse monjes y monjas. Ustedes saben que la palabra monje y la palabra monje y monja quiere decir solitarios en latín. La palabra monje quiere decir solitarios, monajos, monacos, eso es la palabra en latín, quiere decir solo, solitario. ¿Y qué dijo el Señor? No es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda idónea, queridos amigos, en este mundo biológico y natural de la creación de Dios. Así que el Señor nos dice que en su revelación y en su palabra, que lo que Él hizo es que bueno, y es lo que estamos leyendo aquí en el libro de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, donde dice que esa es una profecía que el Señor dijo que prohibirían que casarse. Eso del celibato en el sistema romano papal, queridos amigos, no es un mandato de Dios, todo lo contrario. El Señor nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿De dónde trajo entonces el celibato del sistema romano papal? Pues lo trajo de los cultos que introdujo Satanás allá en los comienzos de la humanidad, después del diluvio y antes del diluvio, para pervertir el matrimonio. No se olviden que el plan del diablo es pervertir todo lo que Dios ha hecho, pervertir el matrimonio de Dios. Y si no, miremos cómo está todo el mundo sodomizado. ¿Por qué? Porque el plan de Satanás es pervertir, destruir, degradar y hacer toda clase de destrucción que pueda en lo que Dios ha hecho y dicho. De allá viene. Oiga lo que nos dice la historia. ¿De dónde vino el celibato? Que es el papá. El celibato es el papá de todas las inmoralidades sexuales. Es lo que nos dice la historia, como lo vamos a estudiar y lo estamos estudiando. La historia nos dice que del celibato se desprenden todas, absolutamente todas las inmoralidades sexuales conocidas y las no conocidas. Eso es lo que nos dice aquí, porque ¿cuál es el origen de eso? Ya nos lo está contando la Biblia, la palabra de Dios. Entonces dice que si la cabeza se corrompe, así también debe ocurrirle a los miembros. Si el Papa es esencialmente pagano, ¿cuál otro puede ser el carácter de su clero? Pues también pagano. Si sus órdenes provienen de una fuente radicalmente corrupta, tales órdenes deben participar de la corrupción de la fuente de la cual fluyeron. Esto puede inferirse independientemente de cualquier evidencia específica, pero la evidencia con respecto al carácter pagano del clero papal es evidencia absoluta, como
como la que hay con respecto al mismo Papa, sea la que fuere la luz con que se mire el asunto, esto sería muy claro para cualquiera que lo entienda y lo pueda comprender leyendo la Biblia y la palabra de Dios. Ahora oiga lo que dice, cómo se originó el celibato. Mientras Semiramis, o sea, la adúltera mujer de Nimrod, prototipo de la reina caldea del cielo, a ella era la que le llamaban la reina del cielo, como dice Jeremías 44, y de ahí trajo el papado el culto a Semiramis, el culto a Diana de los Efesios, cambiándole el nombre de Semiramis y cambiándole el nombre de Diana de los Efesios, y le puso María. O sea que cuando la gente adora a María, cuando la gente le reza rosarios a María, cuando la gente le hace cultos a María, cuando la gente le prende velas a María, en realidad le está prendiendo velas a Semiramis, le está prendiendo velas en realidad a Diana de los Efesios. Dice, mientras Semiramis, el verdadero prototipo de la reina del cielo, porque así le llaman a María, le llaman la reina del cielo, dice, a quien primero se ofreció el sacrificio incruento de la misa. Oiga lo que dice, este librito se llama Las dos Babilonias, fue escrito y salió a la luz en 1853. 1853, el autor Alexander Hislop nos habla de todo, de dónde vino la corrupción, la inmoralidad, de dónde vino todo el paganismo, de dónde vinieron los vestidos, de dónde vino todas las doctrinas del sistema romano papal, en este librito. Y aquí no está hablando de dónde vino el celibato. Dice que la primera que celebraron misa fue a Semiramis. La misa es un culto idolátrico, eso no es bíblico. Usted no va a encontrar la palabra misa ni eucaristía en la Biblia, eso es puro espiritismo, magia negra es lo que hacen en la misa. Dice, era en sí misma, como ya lo hemos visto, un dechado de impureza. Eso era Semiramis, un dechado de impureza, era una prostituta. Dice, gozaba al mismo tiempo del más grande favor para esa clase de santidad que menosprecia el sagrado mandato del matrimonio de Dios. O sea que era una ramera esta mujer. Los misterios sobre los cuales presidía ella eran escenas de las más nauseabundas corrupción, y sin embargo las más altas órdenes del sacerdocio estaban obligadas a llevar una vida de celibato como muestra de una vida de particular y notoria santidad. Ella fue la que le impuso el celibato a sus sacerdotes. Semiramis, de allá, eso, miren, los mismos orígenes de la humanidad, allá después del diluvio, surgió Semiramis allá en lo que se llamó Babel, en lo que se llamó la Babilonia de Nimrod. Entonces nos dice que, por extraño que pueda parecer, la voz de la antigüedad le asigna, no obstante, a esa reina disoluta la invención del celibato clerical, y precisamente en su forma más estricta, queridos amigos, es lo que nos dice aquí. Entonces dice que cuando se introdujo en la Roma pagana el culto a Cibeles, la diosa babilónica, es decir, ya le cambiaron el nombre de Semiramis por Cibeles, porque eso cambiaba según el reino del imperio donde llegara, se hizo en su forma primitiva, con celibato del clero. Cuando el Papa se apropió de lo que era peculiar al culto de esa diosa, igualmente introdujo en el sacerdocio, bajo su autoridad, tomándola de la misma fuente, la obligación forzosa del celibato. Le impuso a los sacerdotes y a los curas el celibato. Es una imposición, no es un don, no es que tengan el don de abstinencia, no, es una imposición, es una exigencia, como a usted cuando va a trabajar a una empresa y le imponen un uniforme. Usted tiene que ponerse su uniforme. Si quiere trabajar en esa empresa, usted tiene que tomar ese uniforme, que es el distintivo que de pertenecer usted a esa empresa. El policía tiene que usar el vestido del policía. El que trabaja en las empresas barriendo la calle tiene que ponerse el uniforme característico de allí. El que trabaja en cualquier empresa, queridos amigos, tiene que llevar su uniforme para identificarse con eso. El sacerdote pagano tiene que llevar la imposición del celibato, queridos amigos. ¿Para qué? Para identificarse que pertenece a ese sistema gigantesco de religión falsa, de engaño y de mentira y de inmoralidad sexual, y de esa manera se convierte en realidad en el sacerdote de Sodoma y de Gomorra.
Mañana seguiremos con este tema, queridos amigos, para que ustedes vean todo lo que ha sido la historia, cómo fue se originó esto y cómo lo profetizó el Señor y cómo es que se practicó y se practica en el mundo entero el celibato y la inmoralidad sexual del sistema romano papal. Quiero decirle, papá, mamá, te envío la historia totalmente gratis para que la lea con los niños, los jóvenes. Papá, mamá, es quizás la última vez de entender y discernir ustedes todas estas cosas. Abran la Biblia, traigan a los niños y a los jóvenes y abran la Biblia, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque ustedes están viendo que la Biblia y la historia se pueden entender. Quiero desearles una buena y feliz tarde, un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios los bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre